Bien, nuevamente volvemos a continuar. Vamos a pausar nuestra música de inicio de sesión, ¿sí? Y vamos a continuar con los materiales poliméricos en una segunda parte, empleados exclusivamente en construcción, ¿no? Pero emplearlos implica también el conocer las características y propiedades de estos materiales. Ok. Hablando de la clasificación ya de una forma mucho más específica, ¿qué podemos mencionar? Aquí tenemos lo siguiente. Termoplásticos. Ya. ¿Por qué se caracterizan los termoplásticos? Esto lo mencionamos de forma rápida. Se caracterizan ¿por qué? Vamos a bajar un poquito el tamaño de la letra a un 20. Muy bien. Estos polímeros se deforman con el calor. Es decir, yo puedo deformar los termoplásticos por acción del calor, siendo uno de los mejores representantes de los polímeros. Si hablamos de termoplásticos, el PVC. En construcción, uno de los materiales que más se habla o que más se trabaja en construcción, nuevamente repito, valga la redundancia, es el polímero, el PVC. Polivinil cloruro. Porque del polivinil cloruro nosotros, ¿qué elaboramos? Elaboramos una serie de productos y los que más se emplean, miren, todos estos pequeños recipientes y demás, se realizan con polímeros termoplásticos. Termoplásticos, es decir, que se deforman por acción del calor. El calor va deformando. Si ustedes observan bien, en todas las ferreterías donde existen estos tubos, la gran mayoría suelen ser de PVC. ¿Por qué? Porque estos tubos, si ustedes recuerdan, tienen coditos, ¿no es cierto? Hay algunos coditos, existen algunas conexiones en T y demás. Y esas conexiones en estos polímeros se realizan única y exclusivamente porque estos pueden deformarse por acción del calor. Yo los puedo calentar, puede ser con un soplete, ¿no? Que suele calentar con un soplete. En algunos casos se le pone también algún tipo de elementos que calienten, pues en un horno y demás, y no a no muy alta temperatura. Y esa es una característica propia. Aprovechamos esto para decir que los polímeros, ¿no? Los polímeros no soportan altas temperaturas. Este es un dato muy importante. Los polímeros no soportan altas temperaturas, lo cual es bueno y malo. Y este es un dato clave para ustedes. ¿Qué tienen ustedes que enseñarles esto? Como buenos ingenieros, tienen que aprovechar las debilidades y fortalezas de cada material. ¿Qué significa que un polímero no soporte altas temperaturas? Significa que este polímero no puede emplearse para zonas calientes o que zonas que van a estar expuestas a zonas calientes en la construcción. Por ejemplo, los polímeros no son buenos a aplicar materiales poliméricos cerca de la cocina, digamos. ¿Por qué? Porque no van a soportar las temperaturas. Es decir, pueden ser incluso elementos inflamables. Inflamables. ¿Qué quiere decir esto? Que van a hacer el trabajo de combustibles, ¿no? Combustibles. Y tiene lógica. ¿Por qué tiene lógica, ingeniero? Porque son derivados del petróleo. Ya. Pero si no soportan las temperaturas, ¿eso en qué también me sirve a mí como ingeniero? Ya. ¿En qué te sirve? Que tú puedes modificar la forma, ¿no? En este caso, del cuerpo, del tubo. Puedes modificarla sin mucha dificultad, o sea, sin mucho esfuerzo puedes modificar. Y eso es lo que se hace en construcción. Este es un dato muy importante. Más adelante vamos a ver cuáles son los enemigos del polímero. Pero ya podemos decir de forma rápida que los termoplásticos se deforman por acción del calor, recordando de que todo polímero, absolutamente todo, no va a soportar altas temperaturas, son inflamables. Y en el caso de los termoplásticos, yo puedo modificar, ¿sí?, la forma del cuerpo por acción del calor. Muy bien. Entonces aquí tenemos como referencia todos los tubos y demás que son de PVC, son polímeros termoplásticos.
Otro dato importante, vámonos al siguiente. Los termoestables. Ah, ya, wow. ¿Qué son los termoestables? Si los termoplásticos se deforman con el calor, los termoestables se degradan con el calor. ¿Qué quiere decir esto, ingeniero? Ah, que van a soportar un poco más de temperatura. Aquí ponemos, soportan un poco más de temperatura. ¿Comparada con quién? Comparada con los termoplásticos. Que los termoplásticos. Va a soportar más temperatura que los termoplásticos. Pero cuando llega a su temperatura máxima, no se va a deformar, sino se va a degradar. ¿Qué significa degradar? Es decir, que va a empezar a consumirse. Por eso este tipo de polímeros, que lo vamos a colocar acá este tipo de polímeros se emplean generalmente en la industria o como componentes eléctricos. Vamos a utilizar componentes eléctricos en la construcción, poliméricos, porque facilitan. Ah, ¿a qué componentes eléctricos se refiere, ingeniero? Estamos haciendo mención única y exclusivamente, haciendo mención a, haciendo mención, vamos a decir, a los enchufes, haciendo mención a qué, a los cables, a estos, ¿no? A estos elementos, ¿sí? A ver, estimado José, ¿en dónde más emplearías tú termoestables? En el sartén. José, vamos José, ¿dónde estás? Ya pues, papá, ¿dónde Hola, estás? hola. ¿En qué vas a emplear los termoestables? Mira, enchufes, cables. Dime tú, ¿cuál es la importancia de los polímeros en los cables? ¿Para qué crees que se emplea? A ver, dime. Eh, para la electricidad, para que no salga. No, no sé, Inge. ¿Eso es todo? No puede ser, papá. A ver, un poco más, expláyate. A ver, te voy a ayudar un poquito. Mira, Ingeniero en contacto con nosotros a ver, ¿cómo? para que no entren con, o sea, la electricidad no es, o sea, se utiliza para enchufes y cables para que no entren en contacto cuando que no nos agarra la corriente. Ya, vale. A ver, les voy a poner en contexto lo siguiente. Imagínense ustedes, sus cargadores de celular son ¿de qué material? Polímeros, ¿verdad? Son plásticos. Imagínate si no usaras plástico, ¿qué otro material tendrías que usar? ¿Podrías usar metal? ¿Qué dices, estimado José? Si tu cargador sería de No, metal, Inge, ah, ¿por qué no, José? porque, porque es de metal. Puede dar A ver, Luis, porque el metal es otro tipo de material. ya está bien. Es que el metal es conductor eléctrico, ¿no es cierto? Sí. Y si lo enchufas, te va a patear te va a patear corriente, es decir, el flujo de pleno es fuerte y te va a patear corriente. Y eso es complicado. Antes, si no hubiéramos tenido los polímeros, los termoestables, tendríamos que tener, nuestros cargadores serían de cerámico. Y si ustedes, no sé si han curioseado alguna vez el garaje o construcciones antiguas, tienen componentes cerámicos. Es más, los postes, muchas veces los que están distribuyendo la red de media tensión, tienen componentes cerámicos. Son como una especie de casetitos pequeñitos cerámicos. Y eso es lo que se empleaba antes. Esta es una característica importante de los polímeros. Los termoestables nos permiten tener componentes que pueden soportar los choques eléctricos. Ah, pero ingeniero, ¿por qué dice termoestable?
De inicio, al tener un flujo de corriente, ¿se calentará el cable, sí o no? ¿Qué piensas? A ver, estimado, a ver, Luis y Lisandro, ¿qué piensas, papá? ¿Tú crees que el cable se va a calentar cuando existe flujo de Sí. energía eléctrica? Ah, con el tubo, no lo entendí muy bien. ¿No me puedes repetir, por favor? A ver, te voy a poner la siguiente consulta. Tú vas a conectar un motor de alta potencia, ya. Imagínate, al enchufe que está en tu casa, del que estás conectado al computador, ¿sí? O a tu celular. A ese enchufe le podrás instalar un motor para mover una grúa eléctrica. Ah, no. ¿Por qué? No, ¿Por qué, papá? porque el de la grúa es más potente, más grande, yo creo. Ah, está muy bien. En sí, la respuesta correcta es porque ese motor va a demandar harta energía eléctrica. ¿Qué Sí, significa? Les voy a dibujar lo siguiente. Miren, pongan atención a esto. ¿Sí? Vamos a irnos un momentito a la pizarra. Esto es importante que ustedes lo entiendan bien. Imagínense, vamos a dibujar un cablecito. ¿Ya? Este es un cable. Este es un cable. Y dentro del cable nosotros vamos a dibujar los electrones. Aquí tengo un electroncito, los electrones. Nosotros sabemos que en este cable, quienes transportan la energía son los electrones. Los electrones son los que están teniendo este movimiento de un lado a otro, ¿no? Entonces, este es de un punto A, aquí pondremos de un punto a un punto B, ¿sí? A un punto B. Lo podemos vernos. Ok. Entonces, eso es lo que hace el cable. Pero ¿de qué depende? Aquí vamos a poner, depende de cuánta es la demanda de energía. Energía. En palabras que se entiendan más claras, potencia. ¿Cuánta será la potencia? ¿Cuánta potencia necesita que el equipo? ¿Cuánto va a ser la demanda del equipo? Del punto A al punto B. ¿Qué se entiende? Se entiende que en este punto B, aquí le ponemos un ojito, en este punto B, va a existir un equipo. Y el equipo puede ser un celular, o podría ser, aquí vamos a poner, puede ser una amoladora, puede ser también un equipo de soldar, un arco eléctrico, o lo que le comentaba hace un momento atrás a Luis, era una grúa, ¿no es cierto? Vamos a hacer una grúa eléctrica, vamos a suponer que es eso, ¿ya? Primera pregunta, estimado Luis, de todos estos, celular, amoladora, arco, grúa, ¿cuál crees que tiene más potencia? ¿Cuál de estos equipos? ¿El celular, la amoladora, el arco o la grúa? la grúa. La grúa, exacto. O sea, la potencia con la cual va a mover es mucho mayor al celular. ¿Qué significa? Que este requiere mayor cantidad de energía. ¿Esto qué quiere decir? Aquí un elemento interesante, ustedes lo van a llevar esto, es la intensidad de corriente. ¿Qué quiere decir intensidad de corriente? La intensidad de corriente hace referencia a qué? A la velocidad con la que van circulando los electroncitos del punto A al punto B. Para un celular, la intensidad de corriente es mínima. A ver, ¿quién tiene su cargador a la mano ahorita? Norman, ¿estás con cargador en la mano ahorita? A ver, Sí, sí. ¿qué dice tu cargador? ¿Cuánto es la intensidad de corriente? ¿Cuántos amperios dice que es? 2 amperios. Ahora estoy viendo. Más o menos. Eh, 1.55 amperios, Inge. Oh, excelente. 5 amperios, ¿no es cierto? Uy, muy bien. ¿Qué significa esto? Que más o menos esa es la cantidad de amperios que va a circular por ese cablecito. No pasa nada. O sea, los electrones están yendo de forma calmada. Si yo utilizo ese mismo cable, este mismo cable, ¿no? Que tiene esa capacidad. El equipo requiere de 1.5 amperios. Y vamos a hablar para un arco eléctrico. El arco eléctrico
puede variar, que vamos a suponer que tiene 16 amperios, ya es otra cosa. ¿Qué significa esto, 16 amperios? Que la intensidad de corriente va a ser 9, es decir, los electrones van a entrar a correr con más fuerza del punto A al punto B, van a correr con fuerza. Y este viaje va a hacer que exista mayor fricción. Por lo tanto, el cable va a empezar a calentar. Y yo he visto esto, o sea, interesante. Una persona que recién estaba empezando el trabajo ha utilizado un cable delgadito para un arco eléctrico y no se ha dado cuenta. Él ha pensado que cable es cable y por ahí también transmite la energía. Efectivamente, los primeros segundos va a ser normal, pero después de un tiempo, como el flujo de corriente es tal, va a calentar y si el cable empieza a calentar, esto puede provocar incendios. Tomen en cuenta que en nuestro caso existen dos cables, existen dos fases, ¿no es cierto? Nosotros tenemos un cable acá y aquí vamos a poner este mismo cablecito, tenemos acá otro, ¿verdad? Tenemos aquí al lado, esto lo vamos a mover. Y tenemos otro cable y este cable también está transportando electrones, ¿no es cierto? También está transportando electrones. ¿Qué pasa si chocamos dos cables de polos diferentes, estimado Norman? ¿Qué pasaría? Norma. Inge. ¿Habría corte en qué? Exacto, habría corte, ¿no es cierto? Ese es el problema. ¿Sí? Por eso es importante entender esto de la energía eléctrica. Depende mucho del equipo, qué cosa voy a conectar. Por eso existe una amplia variedad de cables. En nuestro caso, los cables que se emplean en construcción, existe cable solamente para tendido de luz, existe cable para tomas de corriente y existe cables, en este caso, para instalaciones industriales. Y nuestros cables van por número. En la luz, por ejemplo, el cable puede ser 14, número 14 o número 12. Para tomas tendría que ser el número 10 o incluso hasta el número 6. Para industriales tendría que ser 6, ¿no? O incluso 8. ¿Qué significa esto? Y aquí lo voy a graficar biencito esto para que ustedes lo entiendan. Esto vamos a poner de un colorcito que sea de un color, aquí está, esto que sea de un color azul, ¿ok? Para que ustedes entiendan cómo va a ser el diámetro del cable. Para un cable que sea número, para un cable que sea número, no quiero quedar, ya. Para un cable que sea número 14, 12 es delgadito. Para el cable número 10, 6 es un cable un poco más grueso. Para el cable 6, 8 ya es más industrial, es mucho más grueso. El costo de la construcción incide mucho y este es un problema también, porque algunos en vez de ponerle a tomas número 6, número 10 le colocan 14. Están ahorrando en la construcción. Aquí están ahorrando mucho en construcción, ¿sí? Pero en vez de colocarle el número 6, este grueso, le colocan el delgadito. Por el delgadito va a haber paso de electrones, sí va a haber paso de electrones, pero como es muy delgado el cable, este se va a calentar, porque el equipo que estoy yo instalando o estoy enchufando requiere de alta potencia. La demanda de energía es mayor. Por eso, cada tipo de cable tiene un número y cada instalación eléctrica también tiene que corresponder a un número. Los cables ha sido un gran desarrollo de los polímeros porque los polímeros tienden a encapsular los cables, evitan que estos choquen, ¿no? Y es un dato muy importante. ¿Y cuáles son los mejores cables para esto? Serían los termoplásticos. No, los termoestables. Los termoplásticos para que puedan permitir en este caso el traslado del cable, pero el elemento en el cual yo voy a enchufar que va a calentar, porque es ahí donde se requiere mayor demanda de energía, tiene que ser un termoestable. Y en este caso el que nosotros empleamos este tipo de elementos, los termoestables. ¿Se entiende, estimado Luis y Sandro? ¿Está clarito? Sí, Inge, sí. ¿Alguna consulta, papá? No, Inge, entendí claro los cables. Ya, ok.
En todos los termoestables a nosotros nos permiten tener polímeros que van a soportar más alta temperatura. Y cuando llegue a su punto crítico, no se va a deformar, se va a empezar a degradar. Es decir, el daño va a ser visible y yo viendo que ya se está degradando, digo, no, hay que cambiar el cable, o hay que cambiar en este caso el interruptor, o hay que cambiar el enchufe, etcétera. ¿Sí? Ese es un dato importante. Algunos productos, por eso mucho cuidado también con la industria china es peligrosa, ustedes saben bien. En los chinos, los elementos que deberían ser termoestables los reemplazan por termoplásticos. ¿Cuál es el problema? El problema es que no va a soportar la temperatura, es decir, a muy baja temperatura ya va a empezar a deformarse. ¿Qué significa eso? Estoy gastando plata, pero es baratito, pero a la larga te puede echar problemas, es más, puede provocar accidentes. Está clarito, ¿no? Ok, muy bien. Listo. Vámonos entonces ahora a hablar de los elastómeros. Los elastómeros. ¿Qué son los elastómeros? Como su nombre acá lo dice, son los elementos que pueden trabajar como elásticos. Elásticos. Ah, ya. Entonces, son aquellos que tienen una alta deformación plástica. Alta deformación plástica. Y ver, vámonos una vez más a nuestra pizarrita para entender de qué estamos hablando. ¿Ya? Y ustedes seguro que se van a acordar de esta gráfica. Esta es la gráfica esfuerzo de formación. Aquí tenemos, este es el eje de las Y's, ese es el esfuerzo y aquí tenemos la deformación, ¿no? Y si ustedes bien recuerdan, nosotros teníamos el siguiente detalle. Me van a decir ustedes a qué corresponde esto. Esta es una zona, vamos a ir con el color rojito a otra zona. Esta es otra zona y vamos a ir a la última zona, lo pondremos de un color naranja. Y en esto. Esta gráfica tenía zonas, ¿recuerdan? Esta es la gráfica característica en el caso que estamos mencionando ahora, en este, es de un metal. Un metal tiene una zona elástica, una zona plástica y una zona de deformación por estricción. Aquí pondremos zona elástica, aquí tenemos la zona plástica, aquí tenemos las zona de deformación por estricción, ¿no es cierto? Tenemos esas tres zonas y teníamos aquí, si ustedes bien recuerdan, límites, ¿no es cierto? Esto hemos hablado en las primeras clases. Este es el límite elástico y este viene a ser el límite plástico. ¿Por qué es importante como ingenieros estudiar esto? Aquí para solamente darle más peso a lo que estamos viendo, aquí ponemos, este es el esfuerzo, y esta es la deformación, ¿no? Deformación. ¿Por qué estamos viendo esta gráfica, ingeniero? Ah, ya. Un metal se comporta así. Un metal va a tener una zona elástica. Fíjense, la zona elástica se comporta como un plástico, zona plástica. Véanse, la zona plástica se hace justamente dentro de la zona de deformación por estricción y en este punto va a colapsar, ya no va a soportar el metal. ¿Por qué nosotros decimos a los polímeros plásticos? Ah, porque los polímeros tienen una zona elástica. A ver, vamos a ir atrás. Ponemos. Muy bien. Tiene una zona elástica pequeñita. Esa es la zona elástica. Y de la zona elástica viene la zona plástica. Y la zona plástica es amplia en los polímeros. Amplia. Sumamente amplia. Por eso nosotros a los polímeros le dicen plásticos. ¿Por qué dicen plásticos? Por su zona plástica. Sí, por eso se llama polímero, la zona plástica. ¿No? Los plásticos, se dicen plásticos porque tienen una amplia zona plástica. Y es importante que ustedes entiendan eso. ¿Ya? En el caso, ¿quién de los tres, de los elastómeros, aquí vamos a poner, si hablamos de polímeros, nosotros tenemos acá los elastómeros, tenemos los termoestables y los termoplásticos.
Pregunta clave de todos estos. ¿Cuál tendrá la mayor zona plástica? A ver, ¿qué dices, estimado Juan Sanginés? ¿Qué piensas? ¿Cuál tendrá la mayor zona plástica? ¿El Señor, termoestable o de, el plástico? O el termoplástico. ¿Cuál? de la mayor cantidad de plástico que tendría son los de termoplásticos. A ver, ya. La pregunta, escucha bien, la pregunta es la Es siguiente. lo que... La pregunta, escuche bien, escuche bien. La pregunta dice, ¿cuál de los tres, elastómero, termoestable, termoplástico, cuál de los tres va a tener una mayor zona plástica y elástica? Elastómeros. Exacto, son los elastómeros. Elastómeros. Plástica. Exacto. El elastómero, entonces, mira, con el ojito, el elastómero va a tener una zona elástica más amplia. Hasta aquí va a ser. Y de aquí recién va a venir, le ponemos con un color negrito ahora, ¿ya? Su zona plástica. Por eso se dice elastómero, porque tiene una zona elástica amplia. Obviamente, no va a soportar, aquí como estamos viendo, no va a soportar mucho esfuerzo, pero se va a deformar terriblemente. Sí. Y esto en la construcción, ¿para qué me sirve, ingeniero? Esto, papá, a ti te va a servir para lo siguiente. Las uniones entre pieza y pieza tienen que sellarse bien, tienen que tener un sellado hermético. Y el sellado hermético se puede hacer con la amplia variedad de gomas, ¿sí? Las empaquetaduras. Esto, por ejemplo, si hablamos de las tuberías no tienen que tener filtraciones. Y como un tubo con otro tubo, voy a unir justamente utilizando empaquetaduras de elastómeros. ¿Sí? Es un dato muy importante. ¿Ok? ¿Se está entendiendo, verdad? Ya, excelente. Vámonos entonces al siguiente. Procesamiento. Y este es un trabajito que ustedes van a hacer, ¿ya? Y les voy a dar una horita para que puedan trabajar esto. Porque es un tema muy sencillito. Es más, les voy a dar algunas ideas, ¿ya? Para procesamiento. Les diré nomás ya lo que tienen que hacer. Este es. Para procesamiento, por favor. Estos son las principales técnicas para el procesar o el elaborar polímeros. Extrusión, inyección, modelo por soplado, modelo rotacional, modelo por compresión y termoconformado. De esta forma se tienen los diferentes productos poliméricos. ¿Ya? Esto, por ejemplo, esta misma imagen yo les voy a enviar en este momento al WhatsApp. Sí, les voy a enviar al WhatsApp para que ustedes puedan trabajar ahí. Está en el WhatsApp, estoy enviando sitio. Ya, ahí está. Ya les envía. ¿No? ¿Qué tienen que hacer ustedes? Tienen que revisar e investigar cómo se hacen los procesos de extrusado, inyección, soplado rotacional, moldeo por soplado, rotado rotacional y por compresión. Eso es lo que van a estudiar. ¿Ya? Antes de que hagan este trabajito, veremos algo más que es importante. Esto por si acaso ya está en el WhatsApp. A ver, vamos a ver el WhatsApp. ¿Dónde está el WhatsApp? Aquí está el WhatsApp. Ahí está, ¿no? Aquí está en el WhatsApp. Está en el WhatsApp. ¿Están viendo? Ahí está. Sí, entonces ustedes eso van a investigar, ¿sí? Pero antes de que investiguen esto, vamos a ver algunos detallitos más de los polímeros. De inicio es bueno que sepan que en polímeros, hemos comentado esto ya, lo vamos a hacer de forma rápida. Una de las grandes problemáticas del polímero es justamente la temperatura. La temperatura. Y hay temperaturas que es bueno estudiar. Hay temperatura en este caso de cristalización y de transformación vítrea. ¿Por qué se estudia esto? Por ejemplo, nosotros como ingenieros en la construcción podemos darle un amplio uso al material reciclable.
reciclado. ¡Wow! Para el reciclado de polímeros, lo que vamos a hacer es acudir única y exclusivamente a las temperaturas. Por ejemplo, a ver, y le hago la consulta a quién. Le voy a hacer la consulta ahorita a, ¿dónde estamos? Joel Cachuta. Joel, la siguiente pregunta, escucha bien. ¿Sí? Joel, ¿tú cómo reciclarías? ¿Ahora sí me escucha? Sí, te escucho. Joel, la siguiente Ah, ya. consulta. ¿Cómo reciclas tú llantas de móviles, de automóviles? Tenemos un montón de llantas de automóviles. ¿Cómo tú pulverizarías esas llantas? ¿Qué haces? Bueno, Inge, yo lo que hago es mantenerlo a mi casa y algunas veces lo fui a vender también. Pero Ya, eso sí, quemar no, quemar no. ya, excelente. ¿Qué quemar? Ahora, Inge. escúcheme bien. Lo que podríamos hacer, y este es un procedimiento que se hace hoy en día en carreteras, escuchen bien, carreteras. De inicio, la goma es buena, sí. Tiene buenas propiedades mecánicas, sí. ¿Qué hacemos entonces con las gomas? ¿Cómo empleamos si tenemos bastantes gomas? Lo que hacen ustedes se enfría, se congela. Las llantas se congela hasta una temperatura, eso depende del polímero. Ahorita vamos a ver la temperatura de congelamiento, ¿ya? Pero se congela el elastómero, las gomas se congelan, y una vez congeladas se puede pulverizar. Y este procesamiento de congelar y pulverizar las gomas, el producto que eso tiene, que es polvo ya en este caso, o granos de hule, granos de goma, granos de caucho, eso se emplea en la industria carretera. Entonces tú vas a obtener vías que tienen una excelente capacidad de rodadura y altamente flexibles, ¿no? Son flexibles. Estás utilizando un material, ustedes recuerden, nosotros que hemos estudiado las mezclas bituminosas, y hemos visto que los asfaltos tenían gravilla. Imagínense, en vez de poner gravilla, gomas. Nuestras vías serían mucho más, entre comillas, blandas, sin necesidad de deformarse tanto. Ustedes han visto que en algunos vías, en donde tenemos pavimento flexible, por exceso de carga se deforma y empieza a deformarse como si fuera un trapo, ¿no es cierto? Se deforma como si fuera un trapo. Eso es por exceso de carga. Si aplicamos las gomas en pavimento flexible, esta deformación sería más elástica. ¿Qué significa? Se va a deformar y pasado un tiempo va a volver a su estado normal. Entonces se aprovecha. ¿Cómo hacemos esto? Utilizando las temperaturas de trabajo. Y en este caso, no tenemos que congelar, podríamos congelar las llantas. ¿No es cierto? Podríamos congelar. Es un proyecto muy interesante y ustedes como ingenieros por eso tienen que abrir la cabecita. ¿En qué más empleamos? Esta técnica de pulverizar, ¿no? Y congelar también podemos emplear, aquí utilizamos, ¿no? En gomas para vías, ¿sí? También podemos emplear esto, además de en gomas para vías, podemos emplear también esto en, vamos a poner, vamos a decir, plástico común o PVC, para la elaboración de ¿qué? De ladrillos. Y aquí ponemos etcétera, porque podríamos hablar todo el semestre de procesos de reutilización del polímero. Es una excelente herramienta para la construcción, ¿sí? Es más, si ustedes observan bien, os recuerdan, hemos hablado nosotros de los hormigones livianos. Hormigones livianos. Los hormigones livianos, en vez de agregados, tenían ¿qué cosa? Plastoformo, ¿no ven? Plastoformo. Otros dicen tecnopor. Sí, tenía plastoformo. Entonces, con esto que les quiero mostrar, que una de las cualidades del ingeniero es que él tenga la capacidad de poder simplemente ir absorbiendo toda la información del material para posteriormente darle un uso en la construcción. ¿Sí? Bien. Ya para terminar esta partecita, entonces, aquí tenemos algunos tipos de temperaturas. Esto obviamente ustedes lo pueden profundizar más, ¿no? Hay temperaturas de congelamiento, temperaturas de trabajo en los polímeros. Es importante siempre saber esto, las temperaturas de tensión líquida, temperaturas de congelamiento y demás. Esto ayuda mucho al procesamiento y al reciclaje de polímeros, ¿sí?
Y para finalizar la sesión, vamos a decir lo siguiente. ¿Cuáles son las características finales de los polímeros? Primero, ¿no? En la mayoría, aunque no en todos, son fáciles de trabajar y moldear. Y en la construcción, eso se tiene que aprovechar. Segundo, tiene un bajo costo de producción y también un bajo costo de adquisición. Comprar 6 metros de tubo de tubo plástico es mucho más barato que comprar 6 metros de tubo metálico. Antes era todo metal, ahora el plástico ha reemplazado, es mucho más barato. Tercero, posee una baja densidad. ¿Qué significa esto? Que son livianos. Y en la construcción queremos alivianar las cargas que va a soportar una estructura. Por eso es sumamente necesario utilizar hoy en día polímeros. Cuarto, son impermeables. Sí, los polímeros son impermeables. Por eso se emplea incluso para recipientes. Luis, ¿qué consulta tienes? No, Inge, estaba probando de la mano. Ah, muy bien, me alegra que estés probando. Ya sabes entonces, ¿no? Otro, son buenos aislantes eléctricos, hemos visto. Aislantes acústicos, sí. Por eso también se emplean como mantas, incluso para reforzar el reboque. Y es más, le proporcionan una estructura antisísmica. ¿Sí? Hay mantas de polímeros que se ponen sobre la mampostería del ladrillo y fortalecen la estructura, están evitando, le están dando propiedades antisísmicas, ¿no? Buenos aislantes térmicos, ¿no? Aunque no resisten altas temperaturas, ya dijimos, resisten a la corrosión de muchos factores químicos. ¿Qué significa? Que algunos químicos o muchos químicos no le van a afectar al plástico, salvo algunos que son muy ácidos, muy básicos. Y una de las características rojas de los polímeros es que no son biodegradables ni fáciles de reciclar. Por eso aquí hay que trabajar con las temperaturas de transición vítrea y demás, ¿no es cierto? Son muy autocontaminantes si se combustionan. Por eso cuando decía el no quemo, está muy bien. Ahora ya sabes que podrías congelar a una buena temperatura y bien congelado hasta podrías procesar inmune, ¿no es cierto? Bien, señores, hasta aquí polímeros. Te escucho.